Buenas, eh, soy el alumno Miguel Ángel Mena Sánchez de la carrera de Ingeniería Mecánica. Pertenezco a la Escuela del Instituto Tecnológico de Mérida. Hoy voy a explicar un ejercicio de mecánica de fluidos. El maestro a cargo de la materia es el ingeniero Joel Odelín Novelo Segura. Somos del 5M2 y el problema a realizar es del libro de Robert L. Mott. En este caso es el problema número 7.19, el cual dice: el agua que se bombea en el sistema de la figura se descarga hacia un tanque al que se pesa. Se halla que en 10 segundos se acumula 556 libras. Si la presión en el punto A es de 2 psi por debajo de la presión atmosférica, calcule los caballos de fuerza que transmite la bomba al agua. Ignore las pérdidas de energía. Ok, entonces tenemos como datos iniciales, tenemos un tiempo de 10 segundos, un peso, una fuerza de 556 libras, una presión en el punto A de 2 psi y una potencia, que es lo que debemos encontrar. Ahora les voy a explicar cómo está compuesto el sistema. Bueno, tenemos un tubo de diámetro interior de 4 pulgadas. Ya el problema nos dice cómo va a ir el flujo. El flujo va de aquí y pasa por acá. Entonces, podemos decir que el agua entra aquí, entra a la bomba y sale en este tubo. En este tubo tenemos un diámetro de 3 pulgadas. Y este sale en este tanque, el cual el tanque tiene agua. Del agua al punto donde sale el agua, de donde sale el agua en el tubo, es de 2 pies. Y del agua al punto A es de 18 pies. Ya teniendo en cuenta esto, podemos empezar a realizar. ¿Qué es lo primero que se nos puede realizar? Es sacar caudal. ¿Y cómo sacamos caudal? Sabemos que el caudal en el sistema inglés es pies cúbicos sobre segundo. Pero nosotros tenemos nomás esto y tenemos igual el tiempo. Tenemos que es 556 libras sobre segundo, pero nosotros tenemos que transformar el caudal a pies cúbicos sobre segundo. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que caudal es igual a pies sobre segundo, y nosotros tenemos libras sobre segundo. Si hacemos una división con el peso específico, esto nos puede dar pies sobre segundo, porque eliminamos libra con libra y nos queda así. Ya teniendo este dato, podemos saber entonces que vamos a dividirlo con el peso específico. Sabemos que es 55.6 libras sobre segundo dividido entre el peso específico del agua en el sistema inglés, que es este, que es realizando ya esta operación, podemos encontrar que nos va a dar un caudal de 0.89
pie cúbico sobre segundo. Ahora podemos seguir por el siguiente paso. Podemos sacar la ecuación de la energía, de la conservación de la energía, el cual dice que es esta. Tenemos que la presión 1 sobre el peso específico más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G más HA menos HF menos HL. Esto es igual a la presión 2 sobre el peso específico más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Ya teniendo en cuenta esta ecuación, nosotros con el sistema que tenemos aquí, y vamos a tener que ubicar los puntos para poder encontrar la solución. En este caso vamos a poner que el punto 1 está aquí y el punto 2 aquí. Ahora, teniendo en cuenta que el punto 1 es el punto A, entonces en el punto 1 tenemos la presión en A, entonces ese se conserva. Ahora, si tenemos que el punto 1 es nuestro punto de referencia, entonces no hay una distancia en sí, entonces sería 0. Necesitamos encontrar la velocidad 1. La velocidad 1, porque si se queda, no está estable. No está en constante, perdón. HA necesitamos encontrar para poder encontrar la potencia, que es nuestra incógnita. Entonces se queda. Al inicio del problema nos dice que ignoremos las pérdidas de energía, tanto para las pérdidas de toda la tubería y las pérdidas si llega a mover un motor o algo por el estilo. Pero en este caso pues nos dice que ignoremos las pérdidas. La presión 2 en el punto 2, se elimina ya que está abierta a la atmósfera, entonces ese es 0. Tenemos un Z2 que es la distancia del punto A al punto 2 y necesitamos encontrar una velocidad 2. Entonces este se mantiene y este se mantiene. Y solo nos quedaría esto. Nos quedaría esto. Y ahora, ¿qué valores tenemos? Tenemos el valor del punto A. No tenemos ni velocidad 1. No tenemos HA. Tenemos Z2, pero tampoco tenemos velocidad 2. Por lo que podemos hacer es encontrar las velocidades. ¿Y cómo hacemos esto? Por el principio de la continuidad, el cual dice que es esta. Caudal 1 por velocidad 1 es igual al caudal 2 por velocidad 2. Por lo que sabemos que el caudal
es igual a la velocidad por área. Y lo que necesitamos encontrar es velocidad, por lo que podemos hacer un despeje. Entonces la velocidad en A la podemos encontrar con el caudal sobre el área. Donde el área es igual en este caso vamos a utilizar el diámetro interior del punto A, que en este caso, en el tubo de donde está el punto A, que en este caso es de 4 pulgadas. Pero esas 4 pulgadas hay que transformarlas a pies, entonces hacemos esto. Lo dividimos entre 12. Todo eso dividido entre 4. Y esto, haciendo ya la operación, nos da una velocidad de 10.21 pies sobre segundo. Ahora, para poder encontrar la velocidad 2 podemos hacer el mismo principio de la continuidad, que es sabemos que es caudal 1 es igual a caudal 2. Entonces podemos hacer el despeje. Bueno, sustituimos los valores, lo que sabemos que es caudal. En este caso tenemos que la velocidad 1 es la velocidad A por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Pero queremos encontrar la velocidad 2. Hacemos un despeje de velocidad 2. Y nos queda la velocidad 2 es igual a la velocidad en A entre la razón de área, que es área 1 entre área 2. Vamos a cambiar los valores de área 1 y área 2. Vamos a eliminar pi entre pi, 4 entre 4, y esto nos va a quedar así. Claro que la velocidad 2 es igual a la velocidad en A por el diámetro 1 entre el diámetro 2 elevado al cuadrado. Sustituimos valores. Como es en pulgadas, se elimina. Y nos da que la velocidad 2 es igual a 10.21 pies sobre segundo por 4 tercios elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar una velocidad de 18.15 pies sobre segundo.
Ya sabemos lo que nos quedó para el de la ecuación de la conservación de la energía. Nos quedó que quedó esto. Hacemos un despeje para encontrar HA. Entre sería HA es igual a Z2 más la velocidad, la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2G menos la presión 1 sobre el peso específico. Podemos sustituir valores. ¿Cuál es el valor de HA? Es la distancia en que traen entre el punto A y el punto 2, el cual es 18 pies más 2 pies, el cual son 20. La velocidad 2 nos dio 18.15 pies sobre segundo, perdón. Esto elevado al cuadrado menos aquí tenemos que tener en cuenta que al principio del problema nos dice que la presión en el punto A está debajo de la presión atmosférica, lo que quiere decir que es negativo, por lo tanto nos va a quedar así. Y PSI es igual a libra sobre segundo, perdón, libra sobre pulgada al cuadrado. Estas libras sobre el cuadrado hay que transformarlas a pies sobre, hay que transformar a pies. ¿Cómo hacemos esto? Hay que transformar estas pulgadas al cuadrado, hay que transformarlas a pies. Nos quedaría menos 2 libras sobre pulgada al cuadrada por 144 pulgadas al cuadrada dividido entre un pie. Todo eso dividido entre 62.4 libras sobre pie cúbica. Y esto nos va a dar un valor para HA nos va a dar un valor de HA es igual a 20 pies más 3.496 pies más 4.61 pies, que esto nos va a dar, sumando ya todo, nos da 28.11 pies. Aquí encontramos HA. Ahora, para poder encontrar la potencia, podemos hacer la siguiente operación.
la potencia va a ser igual a la HA por el peso específico por el caudal. Esto nos va a dar, ya sustituyendo valores, nos va a quedar que la potencia es igual a 28.11 pies por 62.4 libras sobre pie cúbica por 0.89 pies cúbicas sobre segundo. Y esto nos va a dar una operación de 1562.9, lo redondeamos a y nos da un valor de 562.9 pies por libra sobre segundo. Esto lo redondeamos a 563 pies por libra sobre segundo y hay que encontrar eso en caballos de fuerza. Sabemos que un caballo de fuerza es igual a 550 un caballo de fuerza es igual a 550 pies por libra sobre segundo. Ya hacemos esta operación para que encontremos cuánta es la potencia que necesitamos. Pie se elimina con pie y libra sobre segundo se elimina sobre libra sobre segundo, el cual nos va a dar un resultado de de 2.84 caballos de fuerza. Y esa es la potencia que necesitaría nuestra bomba para el sistema de la figura. Esa es la potencia de la bomba. Bueno, ese es todo sobre el primer problema que voy a explicar. A continuación se va a explicar un sistema de riego para un cultivo de espinacas. Decía, vamos a explicar ahorita un sistema de riego para un cultivo de espinaca. Tenemos un tipo de cultivo que es la espinaca. El tipo de técnica de riego va a ser por aspersión. Para la aspersión utilizaríamos una eficiencia del 60% de la bomba, un nivel dinámico de 20, la fuente de presión va a ser la bomba centrífuga de flujo turbina vertical. Vamos a utilizar dimensiones de terreno, va a ser de 80 por 56 metros. El tamaño del terreno
estimado para la siembra va a ser de 49.2 por 45. El ancho de camino peatonal donde vamos a caminar y donde van a ser instaladas algunas de los aspersores va a ser de 1.2 metros. El ancho del surco va a ser de 3. El ancho de separación entre surcos de 1 metro y 2 1.2 metros. 1.2 metros, perdón. El ancho de separación de una espinaca y de otras del surco será de 0.3 metros. Ok. Ahora les mostraré el plano. Ese es el plano del terreno a utilizar. Aquí así va a estar separadas los surcos donde va a estar la siembra. En total tenemos 13 surcos. Y por las dimensiones ya dichas, podemos ver que así va a estar colocado. Así va a estar colocado nuestros surcos. Va a tener una distancia de 3 y van a estar colocadas 5 canales de donde van a estar colocadas las espinacas. Ahora, con unas tablas que el ingeniero nos proporcionó antes de empezar con el proyecto, podemos encontrar la profundidad de extracción de humedad de la espinaca. En este caso es de 60 centímetros. Y nos tocó igual un tipo de suelo: blanco arenosos, finos de textura media, suelos francos, suelos de franco acrílico, arcillosos, arenosos y suelos de francos liminosos, el cual tiene una humedad promedio de en el cultivo de espinacas en las raíces tendrán una profundidad de 60 centímetros y para la capacidad de afinación del suelo franco tiene un promedio de 1.6 milímetros entre centímetros, por lo que se obtendrá un valor de 96 milímetros. Entonces 96 es el espesor de la capa de agua que se deberá aplicar en el primer riego. Se debe tener en cuenta que la aplicación del agua de riego se debe realizar cuando se han consumido aproximadamente 2/3 de la humedad disponible. Entonces a este 96 milímetros hay que multiplicarlo por 2/3. El cual será 64 milímetros. 64 milímetros será el espesor de la capa que se deberá de haber consumido antes del segundo riego. Entonces, esta es nuestra capa. ...96 será la capa que debemos alcanzar para el primer riego.
Y para el segundo riego se van a haber consumido 64 milímetros para que se aplique la segunda tanda de riego. Ahora, ¿cuál va a ser la frecuencia de riego? Nos tocó a nosotros un clima de frío húmedo, el cual tiene una velocidad de absorción más velocidad de 2.5 milímetros por día. Este valor lo podemos encontrar en la tabla 1. Ahora podemos obtener la frecuencia en el cual se deberá regar el cultivo. Para poder sacar la frecuencia se debe dividir el valor de la capa de agua consumida antes del segundo riego entre el valor de la velocidad de absorción del suelo. Entonces, sabemos que antes de la segunda segundo riego sabemos que era 64 milímetros. Este se va a dividir entre 2.5 milímetros por día. Esto nos va a dar un valor de 25 días. Nos da un valor de 25.6 días, que eso es igual a 25,14 horas, y lo redondeamos a 25 días. Esa va a ser la frecuencia que tendrá nuestro cultivo. Con anterioridad se calculó la cantidad de agua necesaria para aportar al suelo y se le denominó espesor de agua que se debe aplicar después del primer riego, el cual el cultivo que es del 96, pero para lograrlo es preciso que la ubicación de la cantidad de agua sea superior a la indicada, con el objeto de compensar la presión, las pérdidas debidas a la evaporación, que en este caso será un punto 30 y a 70, y la falta de profundidad se supone a la eficiencia de aplicación que queremos en este caso, que es punto 70. Entonces, para que tengamos una buena eficiencia, hay que dividir ese 64 por punto 7. ...91.4 va a ser el espesor de agua, que es lo que se debe aplicar al regar, ya que el momento de presión es el 30%, esa agua se va directo a la atmósfera por la evaporación, y así es como el 70% se caerá en el suelo. Entonces esto va a ser lo que nosotros vamos a consumir. Vamos a regar es de 91.4 milímetros en el segundo riego. Ahora vamos a sacar la duración del riego.
En el cuadro 2, nosotros escogimos unos suelos francoarenosos finos, el cual nos dice que tiene una velocidad básica de absorción de 12.5 milímetros por hora. Ahora, a esos 12.5 lo vamos a dividir entre los 64 milímetros que tenemos aquí, que es de la capa de absorción para antes del segundo riego. Vamos a dividir entre 12.5 para saber cuántas horas necesitamos para la duración de riego. El cual nos va a dar un valor de 5.12. Por lo que podemos decir que utilizaremos 5 horas. Será el necesario para que nuestro cultivo absorba todo el agua, toda la cantidad de agua que se necesita sin que se acumule el agua. Eso es importante, ya que no queremos que se hagan acumulaciones de agua. Entonces, con 5 horas será lo necesario para que nuestro cultivo no se llenen de tanta cantidad de agua. Como se pudo observar, nuestro terreno está de esa forma. Nuestros surcos están divididos entre dos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita es sacar el número de ramales necesarios para nuestro sistema de riego y utilizaremos la siguiente fórmula. Entonces tenemos que es el largo del terreno menos 2 veces el ancho del camino vehicular más entre 2 veces el ancho del surco más el ancho del paso del camino peatonal más un medio del ancho peatonal. Suscribimos valores, tenemos que nuestro ancho, pero nuestro largo es de 49.2 menos 2 veces el camino vehicular, que es 5 metros. Todo eso dividido entre 2 veces el ancho del surco, que es 3, más 1.2 más 1 medio de 1.2. Todo esto nos da un valor de y esto nos da que necesitaremos que nos da 5.025. entonces el número de ramales va a ser igual a 5.
Eso va a ser el número de ramales que necesitaremos en nuestro sistema para que este funcione. Ahora, como le mostré en el terreno que tenemos, que viene más o menos así. Acá tenemos un ramal. Y como son dos partes que tenemos, entonces a este lo vamos a multiplicar por 2. Entonces necesitaremos un total de 10 ramales. Entonces en nuestro sistema de riego necesitaremos 10 ramales para poder proveer de agua a todo nuestro cultivo, para poder disminuir la instalación, y tomando en cuenta que necesitamos regar cada 25 días, en que va en promedio regaremos como 5 horas, le vamos a dar dos opciones. La opción 1 es colocar 5 ramales, regar una vez por día por 5 horas, y de esta manera terminar con solo 2 días y descansar 23. Y aquí aprovechar y darle mantenimiento a las plantas, a quitar maleza, fumigando, entre otras cosas. Y la opción 2 es colocar 2 ramales, regar 5 días, una vez por 5 horas, y al terminar y poder usar los 20 días restantes en eliminar malezas, fumigar, entre otras partes del trabajo. Ahora, lo que prosigue, ya tienen en cuenta cuántos ramales tenemos, que son 10. Lo que prosigue es sacar el número de aspersores por ramal. ¿Y cómo sacamos esto? Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. L menos 2 veces R sobre R, donde L es el ancho, si sería el ancho del terreno dividido entre 2. Entonces tenemos que el ancho del terreno, L es igual a 45 sobre 2, que esto da 22.5 metros. Esto va a ser nuestra L. Y sabemos que R el ancho del surco más el ancho del camino peatonal más el camino del peatonal. Esto nos da que R es igual a 7.8. Ya obteniendo ya esos valores, podemos escribir en la fórmula número de aspersores. Esto es igual a 22.5 entre 1.88. Esto lo redondeamos y utilizaremos 2 aspersores por ramal. Y sabemos por el terreno, la configuración del terreno que tenemos, entonces utilizaremos tanto para la izquierda utilizaremos 2 y tanto para la izquierda utilizaremos 2. Entonces utilizaremos 4 aspersores.
vamos a sacar el cálculo de capacidad de cada aspersor, el cual va a ser esta fórmula. Q es igual a I, donde I es la velocidad aproximada de absorción de los diferentes suelos. En este caso, I, en lo que sacamos, tenemos que la velocidad aproximada es de 12.5 milímetros sobre hora. Y la capacidad máxima que necesitaremos será de será de 0.7605. Esto va a ser nuestro caudal. Ahora lo que vamos a hacer, y para poder seleccionar, y lo que nosotros hicimos fue hacer las transformaciones adecuadas para poder encontrar nuestro aspersor. En este caso estamos utilizando un aspersor de boquilla de bajo ángulo LAN 110, el cual tiene una presión de 1.7 bares. Tiene un radio de 7.6, que es alrededor de lo que nosotros necesitamos, que es de 7.8 nuestro radio de aspersor. Y tiene un caudal de 0.77, algo cerca de lo que nosotros tenemos, que es de 0.7605. Y ya obteniendo estos datos, ya teniendo ya nuestro aspersor, vamos por el siguiente paso. Como les decía, le vamos a sacar el cálculo de diámetros económicos, y para esto necesitamos sacar el caudal. Perdón, el caudal ya lo tenemos, que son los de los aspersores, pero esto nos da en metros sobre hora, metros cúbicos sobre hora. Entonces hay que transformar esto en metros sobre segundo, el cual nos va a dar un aspersor de este va a ser nuestro caudal por aspersor. Entonces, como vamos a utilizar 4 aspersores, ya que vamos a utilizar la opción 2, el cual dice que vamos a utilizar 2 ramales por 5 días, y el resto de los 25 días de que nos tenemos del agua de la absorción, vamos a utilizarlo para quitar malezas, fumigar, etc. Entonces, al número de ramales, que en este caso son 2, y sabemos que cada ramal necesitamos 2 aspersores, entonces lo multiplicamos para saber cuántos aspersores vamos a utilizar en el sistema de riego. En este caso serían 4 aspersores por los dos ramales. Entonces, sabiendo esto, lo vamos a multiplicar por 4 nuestro caudal, y así vamos a ver cuál es el caudal total del sistema de riego. Y este va a ser nuestro caudal por el sistema de riego de 0.00855 metros sobre segundo. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los diámetros para los ramales, el cual podemos sacarlo por el método, por la fórmula del caudal, que sabemos que el caudal es igual al área por la velocidad. Hacemos un despeje para encontrar el área,
Sustituimos valores sabiendo que ese es nuestro 2 metros sobre segundo es lo que se utiliza mayormente, es la velocidad normal que tiene en la tubería. Y esto nos va a dar que el área va a ser total de 0.00042277 metros cuadrados. Ahora podemos sacar el diámetro, sabiendo que área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y nos quedará que el diámetro es igual a 4 veces el área, la raíz de 4 veces el área entre pi. Sustituimos valores, nos va a quedar así. Y nos dará un diámetro de 0.02333 metros. Este diámetro hay que transformarlo en el sistema inglés, ya que nuestras tuberías van a ser en el sistema inglés, y ya que es muy difícil encontrar un diámetro de esa medida. Por lo tanto, nos da que es el 0.91.9187 pulgadas, pero en este caso utilizaremos de 1 pulgada, ya que no podemos encontrar una en sí de esa medida. Ahora podemos recalcular el área y de ahí recalcularemos la velocidad que va a tener en los ramales con esta tubería. Ya teniendo este valor podemos sacar la velocidad, recalcular la velocidad, que es igual a caudal sobre área. Y esto nos va a dar de 1.60 una velocidad de 1.6863 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que va a tener en las tuberías de los ramales. Ahora lo que sigue es calcular el diámetro económico que va a tener nuestra tubería principal. Y como nuestra tubería principal se va a dividir entre dos, entonces entre dos ramales vamos a dividir el caudal total entre dos, y este caudal nos va a dar lo siguiente. Este es nuestro caudal en este punto. Este va a ser el caudal para la tubería principal. Entonces a este lo vamos a poder sacar el área, que este es igual a caudal sobre velocidad. Y este nos va a dar un
una velocidad, un área de 0.00200 metros cuadrados, y a este le vamos a sacar el diámetro, que sabemos que es la raíz de 4 veces el área entre pi. Sustituimos raíz de 4 veces y a este lo vamos a transformar en el sistema inglés. Por lo tanto nos va a dar 0.6. Y nuevamente, como no tenemos una unidad de este, entonces a esto lo vamos a utilizar de 1 pulgada. Por lo siguiente, lo que vamos a hacer es volver a sacar la velocidad, entonces teniendo en cuenta que el diámetro es igual a 0.254 sobre 4, esto nos va a dar un área de 0.005067 metros. Entonces la velocidad va a ser a caudal sobre el área, y esto nos va a dar a 0.000402.77 sobre 0.000567, que esto nos va a dar una velocidad de 0.000567. Y esta va a ser nuestra velocidad en la tubería principal. Ahora les mostraré cómo quedará nuestra distribución en el sistema de riego. Entonces esto nos quedará más o menos así. Podemos ver que hasta aquí está el pozo, el cual pasa, y tenemos nuestros dos ramales principales. El primer ramal, el cual va a regar toda esa zona al primer día, la segunda que se va a tener que ubicar en esta parte, y así sucesivamente se va a estar moviendo cada dos ramales, y este va a seguir regando. Ahora se va a calcular las pérdidas, pero las pérdidas tenemos en cuenta que estas van a ser el punto 5 de toda la tubería, el cual en nuestro caso utilizaremos 107 metros de tubo, 100.7 metros, 7.7 metros. Este va a ser toda la distancia que va a tener nuestra tubería. Por lo tanto, eso va a ser multiplicado por 0.5, y eso nos da 47 y algo. Entonces volvemos a poner los valores y ya. Ok, ahora, por siguiente, a realizar va a ser el cálculo de la potencia de la bomba, y eso sería nuestra parte final, el cual se sacaría de la siguiente manera. Por la eficiencia de la bomba, y donde HA es igual entonces tenemos el caudal más el HA más el peso específico entre 76 por 9.81 por la eficiencia de la bomba.
y donde tenemos que HA es igual al nivel dinámico más la presión de la aspersión más las pérdidas más 1 metro de que existe en la tubería para el aspersor. Ahora lo que podemos hacer y calcular es la presión de la aspersión, ya que nos los da que es de 1.7 bares. Eso quiere decir que está en presión manométrica. Y entonces tenemos que sacarlo en columna de agua. ¿Y cómo sacamos esto? Por la fórmula de presión manométrica, que es igual a la densidad por la gravedad por altura, donde sacamos la altura, que esto va a ser igual a la presión manométrica entre la densidad por la gravedad. Y entonces nos quedará que la presión manométrica es igual a 7 bares y esto es igual a 170.000 kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Esta es nuestra presión manométrica ya transformada en esta. Entonces ahora lo que vamos a hacer ya es calcular nuestra altura. Ahora, vamos utilizando este valor porque es de los 10 grados centígrados, porque nos acordamos que estamos en un frío húmedo. Entonces, esta es la densidad del agua cuando está en un frío húmedo. Y por lo tanto, esto nos va a dar que tendremos una altura de 17.3344 metros. Ya sacamos la presión, tenemos el nivel dinámico que nos dará en el inicio, que es de 20 metros. Ya sacamos la columna de agua de presión de aquí. Ya sabemos cuánto vamos a multiplicar, que es 107.7 metros por 0.05 más 1. Por lo tanto, ya podemos sacar HA. Y HA va a ser igual al nivel dinámico, que es 20, más esta es nuestras pérdidas que tenemos, que es de 5.385 metros. Estas son las pérdidas y nos da un valor que HA es de 43.719 metros. Esto ya podemos sacar la potencia, ya tenemos todos los valores y estaríamos concluyendo con el video. Ahora la potencia tenemos que el caudal Ahora, para el tubo, que va a ser el tubo principal y el de nivel dinámico, vamos a utilizar el mismo tubo, ya que sacando los cálculos nos dimos cuenta que viene siendo la misma. Entonces omitimos ese paso y vamos a sacar ya la potencia. La potencia la vamos a sacar por la potencia ya sustituyendo valores. Esto es igual a 0.0.
y por lo tanto tendremos una potencia de 0.800 y utilizaremos una bomba de 1 pulgada, ya que pues en las tiendas no podemos encontrar una bomba que trabaje con esta cantidad de 0.8353 HP. Entonces utilizaremos una bomba de 1 HP para nuestro sistema de riego. Y pues eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias por su atención. Y ya concluimos con el problema, igual con el proyecto del sistema de riego. Y pues por mi parte sería todo.